La historia de América anterior a la llegada de los europeos se divide en cuatro épocas o periodos: el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico. Período paleoindio. La palabra viene del griego palaios, que quiere decir antiguo, e indio, que es como los europeos llamaron a los habitantes de América. Significa literalmente indio antiguo. Es el nombre que los arqueólogos le dieron al primer periodo de la presencia humana en el continente. Este duró aproximadamente desde el 20.000 a.C. hasta el 8.000 a.C. Aunque hay debate sobre la fecha exacta de la llegada del ser humano a América, la mayoría de los investigadores acepta que ocurrió durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y existía un puente de tierra entre Asia y América llamado Beringia, ubicado donde hoy es el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska. Por ese corredor entraron los primeros grupos humanos al continente, siguiendo los animales que cazaban. El Paleoindio es el periodo o tiempo más largo y más antiguo de la historia humana en América. Abarca miles de años en los que no existía ningún tipo de aldea, ciudad, agricultura ni organización política. Los seres humanos vivían exclusivamente de lo que la naturaleza les daba: animales que cazar, plantas silvestres que recoger, agua de ríos y lagos. Su vida entera giraba en torno a la supervivencia inmediata. Los grupos no tenían un lugar fijo donde vivir, se desplazaban constantemente siguiendo la migración de los animales, los ciclos de maduración de los frutos silvestres y las variaciones del clima. No existía el concepto de hogar permanente. Todo lo que poseían debía poder cargarse consigo, por lo que sus pertenencias eran mínimas y funcionales. La caza de megafauna consistía en la principal fuente de alimento de estos grupos humanos, es decir, la caza de animales de gran tamaño como los mamuts, perezosos gigantes, caballos americanos, camellos y bisontes de dimensiones mayores a las actuales. Cazar uno de estos animales no era una tarea individual, requería coordinación de todo el grupo, conocimiento del territorio, planificación de emboscada y herramientas adecuadas. Estos grupos humanos no tenían metal. Sus herramientas se fabricaban golpeando y presionando piedras duras como el sílex, la obsidiana o el cuarzo para obtener filos cortantes. Las llamadas puntas Clovis y puntas Folsom, encontradas en Norteamérica, son ejemplos famosos. Puntas de lanza talladas con una técnica muy precisa que les daba efectividad en la caza. Esta técnica se llamaba talla lítica y era un conocimiento especializado que requería práctica y habilidad. Estos grupos humanos estaban formados de entre 20 y 50 personas, y, aunque no dejaron monumentos, sí hay evidencia de pensamiento simbólico: pinturas en paredes de cuevas representando animales y figuras humanas, uso de ocre rojo en entierros y pequeños ornamentos de hueso o piedra. Estos son los indicios más tempranos de la vida espiritual o ritual en el continente. Periodo arcaico o mesoindio. En arqueología, el arcaico designa una etapa de transición, una época de cambios fundamentales pero anteriores a la civilización plena. El término alternativo, mesoindio, significa indio intermedio, reconociendo que es el periodo que conecta el paleoindio primitivo con las culturas más complejas que vendrían después. Este periodo tuvo una duración aproximada de 6.000 años, ya que ocurrió entre el 8.000 a.C. hasta el 2000 a.C. Es la etapa en la que el ser humano en América dejó de depender completamente de lo que la naturaleza ofrecía espontáneamente y comenzó a intervenir activamente en la producción de su propio alimento. Es el periodo del nacimiento de la agricultura. Al final del Paleoindio, el clima del planeta se calentó y los grandes glaciares retrocedieron. Con ese cambio climático, los grandes animales que habían sostenido la dieta de los grupos humanos comenzaron a desaparecer. Los mamuts, mastodontes y otros animales de la megafauna se extinguieron, probablemente por la combinación del cambio del hábitat y la caza intensiva de los propios grupos humanos. Sin su principal fuente de alimento, estos grupos tuvieron que buscar otras estrategias de supervivencia. Esa necesidad fue el motor que impulsó el desarrollo de la agricultura. Los seres humanos comenzaron a observar con atención los ciclos de las plantas silvestres: cuándo producían semillas, en qué tiempo de suelo crecían mejor, qué ocurría si se guardaban las semillas y se plantaban deliberadamente. A lo largo de generaciones, ese proceso de observación y experimentación derivó en la domesticación de plantas, selección de semillas de plantas con mejores características y sembrarlas intencionalmente.
En el centro de México se domesticó el maíz hace aproximadamente 7.000 a 9.000 años. En los Andes se domesticaron la papa, la quinoa y la oca. En la Amazonía, la yuca. En Mesoamérica, el frijol, la calabaza y el chile. Cada uno de estos cultivos se convirtió en la base alimentaria de las civilizaciones que lo desarrollaron. Una vez que los grupos podían producir su propio alimento en un lugar determinado, ya no era necesario desplazarse constantemente, podían quedarse. Este cambio, llamado sedentarismo, tuvo consecuencias enormes. Quedarse en un lugar fijo permitió construir viviendas permanentes y más sólidas, acumular bienes que antes no podían cargarse, criar animales domésticos, desarrollar herramientas más pesadas y elaboradas y organizarse en comunidades más grandes y estables. Las primeras aldeas permanentes de América aparecieron durante el período arcaico, generalmente ubicadas en valles fértiles cerca de ríos y fuentes de agua. Las necesidades de la vida agrícola y sedentaria generaron nuevas herramientas: los morteros y metates de piedra para moler granos, las hachas para despejar terrenos, los recipientes para almacenar y cocinar alimentos. Apareció también la cestería, canastos tejidos con fibras vegetales para transportar y conservar cosechas. Al final del periodo arcaico, en algunas regiones comenzaron a aparecer las primeras cerámicas rudimentarias, vasijas de barro conocido que permitían hervir alimentos y almacenarlos por más tiempo. Junto con las plantas, algunos animales también fueron domesticados. El perro fue el primero y el más universal. En los Andes se domesticaron la llama y la alpaca, que servían como animales de carga y fuente de lana y carne. En Mesoamérica se domesticó el pavo. Estos animales se integraron en la economía familiar de las aldeas. Periodo formativo o neoindio. Este periodo duró aproximadamente desde el 2000 a.C. hasta el 200 a.C. Durante el periodo formativo, las sociedades americanas dejaron de ser simples aldeas agrícolas y comenzaron a construir las primeras instituciones jerárquicas y los espacios colectivos que caracterizan a una civilización organizada. La religión fue el eje central de este proceso. Los olmecas, activos entre aproximadamente 1500 y 400 a.C., produjeron una de las manifestaciones más importantes del formativo: las cabezas colosales. Son esculturas talladas en basalto que representan los rostros individuales de gobernantes olmecas, con rasgos faciales únicos en cada una. Se han encontrado 17 en total, principalmente en los sitios de San Lorenzo y Venta, en los cuales estados de Veracruz y Tabasco, México. Cada escultura pesa entre 6 y 50 toneladas y fue extraída de canteras ubicadas a más de 1000 kilómetros de distancia, y luego transportada sin ruedas ni animales de tiro hasta su destino. Ese solo hecho revela que detrás de esas esculturas existía una autoridad política capaz de planificar y ejecutar un esfuerzo logístico enorme, y que los gobernantes ocupaban un estatus lo suficientemente elevado como para ser inmortalizados a esa escala. La construcción más representativa de los centros ceremoniales del formativo fue la pirámide. A diferencia de lo que ocurre en Egipto, las pirámides americanas no eran tumbas, eran plataformas escalonadas que elevaban el templo sobre el nivel del suelo para separar el espacio sagrado del cotidiano y acercarlo simbólicamente al cielo. El ejemplo más antiguo y sorprendente de esta tradición no se encuentra en Mesoamérica, sino en la costa peruana, en la ciudad de Caral. Con aproximadamente 5.000 años de antigüedad, Caral es contemporánea a las pirámides egipcias y es considerada la ciudad más antigua de América. Cuenta con 6 pirámides escalonadas, plazas circulares hundidas y zonas residenciales organizadas. En Caral no se han encontrado armas ni evidencia de conflicto bélico, lo que sugiere que su autoridad se sustentaba en la religión y el comercio, no en la conquista militar. En los Andes centrales del actual Perú, otro sitio cumplió una función de enorme influencia regional sobre el formativo: Chavín de Huántar. Ubicado a 3.150 metros de altitud, fue el centro religioso más importante de su época en Sudamérica, activo entre aproximadamente 900 y 200 a.C. A diferencia de Caral, cuya monumentalidad era exterior y visible, Chavín de Huántar impresionaba por su interior: una red de galerías y pasajes subterráneos labrados en la roca, donde los sacerdotes realizaban rituales en oscuridad casi total. Los muros exteriores estaban decorados con esculturas de seres híbridos que cambiaban rostros con rasgos de jaguar, serpientes y águila, animales considerados sagrados por su asociación con distintos planos del mundo: la tierra, el agua, el cielo.
Junto a las grandes construcciones, el periodo formativo produjo también objetos de escala mucho menor pero de igual importancia religiosa, las figurillas cerámicas rituales. Son objetos de barro cocido que representan figuras humanas, animales y seres sobrenaturales y aparecen sistemáticamente en contextos de entierro y ofrenda en todo el continente durante el periodo. Su función no era decorativa sino religiosa. Se usaban en rituales relacionados con la fertilidad, la muerte y la comunicación con fuerzas divinas. Su producción en grandes cantidades señala también que la cerámica era ya un oficio especializado, con artesanos dedicados exclusivamente a su fabricación dentro de comunidades que podían sostenerlos gracias a excedentes agrícolas. Todos los elementos anteriores, las cabezas colosales, las pirámides, Chavín de Huatar y las figurillas rituales formaban parte de algo más amplio, los primeros centros ceremoniales de América. Un centro ceremonial es espacio construido o constituido colectivamente con el propósito exclusivo de realizar rituales públicos. Incluye plazas donde se congregaba toda la comunidad, plataformas y templos donde actuaban los sacerdotes y en muchos casos orientaciones astronómicas que alineaban los edificios con los solsticios o equinoccios. Construir estos palacios o espacios requería planificación arquitectónica avanzada, autoridad para convocar el trabajo de cientos de personas durante años y recursos suficientes para sostener ese esfuerzo. Su existencia demuestra que ya había instituciones de poder consolidadas y una vida religiosa con suficiente peso social para justificar ese esfuerzo colectivo. Período clásico. El término clásico viene del latín classicus, que originalmente se usaba para referirse a lo que servía de modelo o ejemplo a seguir. Los arqueólogos adoptaron esta palabra a la historia del arte europeo, donde clásico se refería al apogeo de Grecia y Roma. En el contexto americano, el clásico designa el periodo de mayor desarrollo cultural, artístico e intelectual de las civilizaciones prehispánicas. Este periodo duró aproximadamente desde el 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Es el periodo en el que lo que se venía construyendo desde el formativo alcanzó su expresión más sofisticada. Las ciudades crecieron hasta tener cientos de miles de habitantes. La escritura, las matemáticas y la astronomía alcanzaron niveles de precisión sorprendentes. La construcción monumentales llegaron a su mayor escala. Es el periodo de Teotihuacán de los mayas clásicos del monte Albán. En el periodo clásico aparecen verdaderas ciudades en el sentido pleno del término, asentamientos de decenas o cientos de miles de habitantes, con una organización urbana planificada, distintos barrios con funciones específicas, sistemas de abastecimiento de agua, mercados permanentes y obras de infraestructura colectiva. Teotihuacán, en el altiplano mexicano, llegó a tener entre 100.000 y 200.000 habitantes en su apogeo, lo que la convertía en una de las ciudades más pobladas del mundo en su época. En este periodo, los mayas desarrollaron el único sistema de escritura completo de América precolombina. Un sistema completo es aquel que puede representar cualquier elemento del lenguaje, no solo objetos o conceptos generales, sino también sonidos, gramática y matices. Los glifos mayas combinaban elementos logográficos con elementos silábicos. Con este sistema registraron historia, política, genealogías reales, textos religiosos, observaciones astronómicas y calendarios. Su desciframiento en el siglo XX fue uno de los grandes logros de la arqueología. Los astrónomos mayas realizaron observaciones sistemáticas del Sol, la Luna, Venus y otras estrellas durante generaciones, registrando los datos y construyendo las tablas de predicción. Sin telescopios ni instrumentos modernos, calcularon la duración del año solar con un error de apenas 17 segundos respecto al valor actual. Predecían eclipses lunares y solares y conocían el ciclo sinódico de Venus con una precisión asombrosa. Muchos templos y edificios estaban orientados en forma de los rayos del sol. Entraban por una aventura específica en los solsticios o equinoccios. Los mayas usaban dos calendarios simultáneamente. El Aab era un calendario solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días más un periodo final de 5 días considerados aciagos. El Tzolk'in era un calendario ritual de 260 días, posiblemente relacionado con el periodo de gestación humana o con el ciclo del cultivo del maíz. Ambos calendarios funcionaban simultáneamente como dos ruedas
dentadas que engranaban entre sí, de manera que la misma combinación de fechas en los dos no se repetía hasta después de 52 años. Ese ciclo de 52 años era una unidad temporal fundamental en la cosmología mesoamericana. Las pirámides y los templos del Clásico son unas construcciones más grandes de América. Las pirámides y los templos del Clásico son las construcciones más grandes que América produjo antes de la llegada de los europeos. Estas se construyeron sin metal, sin rueda y sin animales de tiro, usando exclusivamente trabajo humano, organizado palanques, cuerdas, rampas de tierra. La pirámide del Sol en Teotihuacán tiene una base de más de 200 metros por lado y alcanza los 65 metros de altura. Los templos mayas de Tikal superaron los 60 metros de altura. Estas construcciones requerían una organización del trabajo a gran escala, con conocimiento de ingeniería, geometría y logística muy avanzados. Periodo posclásico. Este periodo duró aproximadamente desde el 900 después de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo, cuando la conquista española puso fin al mundo prehispánico en Mesoamérica y Sudamérica. Es la época de los grandes imperios. Después del colapso de las ciudades clásicas, nuevas potencias emergieron con una característica común: eran mucho más militaristas y expansionistas que sus predecesoras. El poder ya no se legitimaba principalmente a través del conocimiento astronómico o la conexión con los dioses, sino también a través de la capacidad de conquistar otros pueblos e imponerles el pago de tributos. Este periodo culmina con los dos imperios más grandes de América conoció, el azteca y el inca. Este periodo culmina con los dos grandes imperios que América conoció, el azteca y el inca. En el posclásico, la guerra dejó de ser un medio puntual para resolver conflictos y se convirtió en el fundamento del sistema político y económico. Los estados posclásicos conquistaban territorios vecinos para obtener tributos, bienes materiales y trabajo. Los mexicas, llamados aztecas por los historiadores posteriores, eran originalmente un grupo sin territorio propio que llegó al Valle de México en el siglo XIII. Fundaron su ciudad Tenochtitlán en 1325 sobre un islote en el lago Texcoco, en el que parecería ser la ubicación más desfavorable posible. En menos de 2 siglos, esa ciudad lacustre se convirtió en la capital del imperio que controlaba más de 500 pueblos y varios millones de personas en el centro y sur de México. El funcionamiento del imperio era un sistema de tributación. Los pueblos conquistados conservaban sus propias autoridades y costumbres, pero debían pagar tributos regulares a Tenochtitlán. La negativa a pagar o la rebelión se castigaban militarmente. La ciudad misma era una maravilla de ingeniería, construida sobre el lago, contaba con calzadas que la unían con la tierra firme, acueductos que traían agua dulce de los manantiales de la orilla y un mercado central en Tlatelolco, donde se intercambiaban productos de todo el imperio. Para alimentar a una ciudad de más de 200.000 habitantes construida en medio de un lago, los mexicas desarrollaron un sistema agrícola extraordinario productivo. Las chinapas consistían en crear islas artificiales en zonas poco profundas del lago, apilando capas de vegetación acuística. Consistían en crear islas artificiales en las zonas poco profundas del lago, apilando capas de vegetación acuática, lodo del fondo y la tierra. Estas islas eran fértiles porque el agua del lago proporcionaba humedad constante y los sedimentos eran ricos en nutrientes. Las chinapas permitían hasta 4 cosechas anuales, una productividad imposible en tierra seca. Una parte del área metropolitana de la Ciudad de México, en Xochimilco, conserva todavía el sistema de las chinampas funcionando. En los Andes, los incas construyeron el mayor imperio de América. Con su capital en Cusco, en su apogeo controlaban un territorio de aproximadamente 5.000 kilómetros de longitud, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina, con una población estimada de entre 10 y 12 millones de personas. El sistema administrativo inca era diferente del azteca. En lugar de exigir tributos y bienes, aplicaban un sistema llamado mita,
que era una obligación de trabajo en beneficio del Estado. Cada comunidad debía proporcionar trabajadores durante ciertos periodos del año para construir caminos, templos y almacenes y cultivar la tierra del Estado o servir en el ejército. Los incas no desarrollaron un sistema de escritura alfabética, pero crearon un sistema alternativo de registro de información. Los quipús consistían en una cuerda principal en la que colgaban cuerdas secundarias y terciarias, anudadas de distintas formas, con distintos colores y en distintas posiciones. Mediante este sistema, registraban con precisión datos numéricos, censos de población, inventarios de almacenes, cálculos tributarios, registros de ejércitos. Algunos investigadores creen que los quipus también podrían registrar información narrativa, aunque esto sigue siendo debatido.